Hola, 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 mi gente guapa y chismosa. ¿Cómo están? Espero que estén listos para una sobredosis de drama porque hoy la cosa se pone incandescente. Sean mega bienvenidos a su canal favorito, el único lugar donde el chisme se sirve bien caliente y sin tapujos. Ya saben que aquí somos como perros de presa, no soltamos la carnita hasta sacarle todo el jugo y hoy, agárrense fuerte. Porque vamos a desmenuzar un escándalo que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de la pareja dorada, la pareja que parecía salida de un cuento de hadas, los reyes del rating, los tórtolos que nos hacían suspirar. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero atención. Porque la fachada de perfección, como siempre, se resquebraja, y los rumores que corren por los pasillos de Estambul son más venenosos que un escorpión enojado. Hoy nos sumergiremos en la ciénaga del chisme para analizar a fondo un supuesto, y repito, supuesto, escándalo donde, según las lenguas viperinas, Kerem Bürsin humilló a Hande Erçel en público. Escalofriante, lo sé. Así que acomódense, busquen sus pantuflas más cómodas, preparen un buen café turco bien cargado, para aguantar el shock, y agarren sus palomitas, porque este vídeo promete ser un torbellino de emociones, especulaciones dignas de la CIA y sobre todo, muchísimo, pero muchísimo salseo. No se olviden de suscribirse si todavía andan de mirones y no se han unido a esta familia chismosa. Activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo que promete incendiar la red. Y por supuesto déjenos sus comentarios al final, porque queremos saber su opinión, sus teorías, sus predicciones. Queremos saberlo todo. ¿Será verdad este drama? ¿Será un montaje digno de Hollywood? ¿Será una exageración producto de la imaginación de los fans? Vamos a desenmascarar este culebrón juntos. Ok, basta de preámbulos. Vamos al hueso, a la carnita asada, al meollo del asunto. La verdad es que desde que Hande y Kerem anunciaron su ruptura, el mundo entero se sumió en un duelo colectivo. Eran la pareja perfecta. Los veíamos derrochando miel en Instagram, acaparando flashes en las alfombras rojas, sus miradas se cruzaban y podíamos jurar que salían corazones flotando, parecía que su amor era indestructible, un pegamento a prueba de bombas. Pero como bien sabemos, las apariencias son más engañosas que un político prometiendo bajar los impuestos, y detrás de esa fachada de cuento de hadas, se escondían, al parecer, tormentas y tempestades. Y es que desde el minuto 1, su relación estuvo bajo el implacable microscopio público. Todo el mundo opinaba sobre su amor, todo el mundo daba consejos como si fueran consejeros matrimoniales certificados, todo el mundo tenía una teoría sobre lo que realmente estaba pasando entre Hande y Kerem. Y claro, con tanta presión, con tantos ojos juzgando cada uno de sus movimientos, es difícil mantener una relación sana, estable y sobre todo, privada. Imagínense la tortura. Pero volviendo al epicentro del huracán, al escándalo que nos reúne hoy, la supuesta, y recalco supuesta, humillación de Kerem a Hande en público. La verdad es que la información es tan nebulosa como la mente de un borracho a las 3 de la mañana, y hay tantas versiones diferentes como sabores de helado en una heladería italiana. Lo que sí parece ser un hecho innegable es que ambos asistieron a un evento público después de su dolorosa ruptura. Un evento de esos donde la alfombra roja brilla más que los dientes de un comercial de pasta dental, donde los flashes enceguecen y los periodistas, cual buitres hambrientos, acechan en busca del titular explosivo. Y ahí, en medio de ese circo mediático, según los testigos, y aquí hay que tomarlo con pinzas, porque los testigos a veces ven visiones, ocurrió el supuesto incidente. Algunos, los más comedidos, dicen que Kerem simplemente ignoró por completo a Hande, que la evitó como la peste, que no la saludó ni con un gesto, que no la miró a los ojos ni por error. Otros, los más dramáticos, que son los que nos encantan, seamos honestos, afirman que Kerem, cual villano de telenovela, hizo comentarios despectivos sobre Hande a un grupo de amigos, justo enfrente de ella, con la clara intención de humillarla. OMG. ¡Qué bajeza! Pero, esperen. Que la trama se complica. También hay quienes aseguran que Hande, intentando mantener la compostura y quizás, en el fondo, con la esperanza de un acercamiento, intentó entablar una conversación con Kerem. Pero, según esta versión, él la rechazó de manera fría, cortante y tajante, dejándola en una situación de lo más incómoda y humillante. Imagínense la escena. Todas las miradas fijas en ellos, los periodistas grabando cada microexpresión, los fotógrafos listos para capturar el momento exacto del drama, y Hande, la estrella de la noche, siendo ignorada y rechazada por su exnovio. ¡Qué fuerte! Digno de un Oscar al mejor drama. Ahora bien, y aquí es donde tenemos que ponernos serios y dejar de lado la emoción del momento, es crucial tener en cuenta que todo esto son solo rumores. No hay pruebas irrefutables, no hay vídeos comprometedores, no hay audios filtrados, no hay nada que confirme al 100% que Kerem humilló a Hande en público. De hecho, algunos medios de comunicación, intentando poner paños fríos a la situación,
han desmentido la noticia, asegurando que ambos se comportaron de manera cordial, profesional y respetuosa durante el evento. Incluso algunos dicen que se vieron sonreír. ¿Será posible? Pero claro, como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y es que los rumores sobre la pésima relación entre Hande y Kerem después de su ruptura han sido una constante en los medios de comunicación turcos. Se dice, se comenta, se rumorea, y aquí el rumor es casi una religión, que la separación fue de lo más conflictiva, que hubo gritos, reproches y lágrimas, y que ambos terminaron muy dolidos, resentidos y quizás con ganas de no verse ni en pintura. También se ha especulado hasta el cansancio sobre las razones que llevaron a su ruptura. Algunos apuntan a la clásica incompatibilidad de agendas, que en el mundo de la farándula suele ser un eufemismo para no nos soportábamos más. Otros señalan a los celos enfermizos y las inseguridades como los verdaderos culpables. Y por supuesto, no podían faltar las teorías más escabrosas, las que hablan de infidelidades, traiciones y puñaladas por la espalda. Uf. La verdad es que ya no sabemos qué creer. Esto parece un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que Hande y Kerem eran una pareja muy querida, casi adorada, por el público. Su romance era un bálsamo para los corazones solitarios, un faro de esperanza en un mundo lleno de desilusiones amorosas. Su ruptura, por lo tanto, ha dejado un vacío enorme en el corazón de muchos fans, que todavía sueñan, con la inocencia de un niño, con una reconciliación épica, con un reencuentro digno de Hollywood. Aunque seamos realistas, parece poco probable que eso suceda. La herida parece demasiado profunda. Pero bueno, volviendo al tema central de este culebrón, a la supuesta humillación en público, vamos a analizar un poco el contexto de la situación. Pónganse en la piel de Hande y Kerem por un momento. Imaginen que ustedes terminan una relación amorosa, una relación que fue intensa, apasionada y significativa. Una relación que los marcó para siempre. Y al poco tiempo tienen que reencontrarse con su ex en un evento público, rodeados de flashes, cámaras y periodistas que esperan el menor desliz. ¡Qué tortura! ¡Qué situación más incómoda! Las emociones están a flor de piel, los recuerdos inundan la mente, el corazón late a 1000 por hora, y la tensión se puede cortar con un cuchillo de carnicero. En una situación así, con los nervios a flor de piel, es muy fácil que se produzcan malentendidos, que las palabras se interpreten de manera errónea, que las cosas se salgan de control y que una simple mirada se convierta en un escándalo de proporciones bíblicas. Quizás Kerem simplemente estaba nervioso, abrumado por la situación, y no supo cómo reaccionar al ver a Hande. Quizás intentó evitarla para no revivir viejos sentimientos, para no remover heridas aún abiertas, para no generar más drama del que ya había. O quizás, seamos honestos, simplemente fue un imbécil, un patán, un insensible, y la ignoró a propósito con la clara intención de hacerla sentir mal. La verdad es que nunca lo sabremos. La mente humana es un laberinto indescifrable. Lo que sí es cierto es que las relaciones entre famosos son un campo minado. Están constantemente expuestos a la crítica pública, a los rumores malintencionados, a las especulaciones descabelladas y a la presión constante de tener que mantener una imagen perfecta. Y eso inevitablemente afecta su vida personal, su salud mental y su relación de pareja. Es como vivir en una jaula de oro. Además, en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los famosos tienen que sonreír a pesar de estar tristes, tienen que mostrarse fuertes a pesar de estar devastados, tienen que mantener una imagen impecable ante el público, aunque por dentro estén sufriendo una tormenta. Y eso puede llevar a situaciones muy frustrantes, dolorosas y, en algunos casos, hasta autodestructivas. En el caso de Hande y Kerem, ambos son actores muy exitosos, con una gran proyección internacional y con legiones de fans que los idolatran. Su relación les dio mucha visibilidad, los catapultó a la fama mundial y les ayudó a consolidar su carrera. Pero también les generó mucha presión, muchas expectativas y la constante sensación de estar siendo observados y juzgados. Y es que cuando una pareja de famosos se separa, el público se siente traicionado. Siente que le han robado una parte de su sueño, una parte de su ilusión, una parte de su propia vida. Y eso puede generar reacciones muy negativas, agresivas e incluso violentas. Los fans pueden llegar a ser muy crueles. Por eso es fundamental ser cautelosos a la hora de juzgar a Hande y Kerem. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos, no conocemos los verdaderos motivos de su ruptura, no sabemos lo que sienten en lo más profundo de su corazón. Lo único que podemos hacer es respetar su privacidad, desearles lo mejor en sus vidas y esperar que encuentren la felicidad, aunque sea por caminos separados. Ahora, vamos a jugar un poco a ser detectives y a analizar el lenguaje corporal de Hande y Kerem en los eventos públicos a los que han asistido después de su ruptura. ¿Han notado alguna diferencia en su actitud? ¿Han evitado el contacto visual? ¿Han mostrado signos de incomodidad?
¿Han fingido sonrisas para las cámaras? La verdad es que el lenguaje corporal puede revelar mucho sobre lo que una persona está sintiendo. A veces las palabras no son suficientes para expresar nuestras emociones, y es nuestro cuerpo el que habla por nosotros, el que transmite nuestros sentimientos más profundos, el que nos delata cuando intentamos ocultar algo. En el caso de Hande y Kerem, algunos expertos en lenguaje corporal, que por cierto cobran una fortuna por analizar gestos, han analizado sus gestos, sus miradas, sus expresiones faciales y su postura, y han llegado a la conclusión de que ambos todavía sienten algo el uno por el otro. Pero, ojo, esto no significa necesariamente que quieran volver a estar juntos. Quizás simplemente sienten cariño, respeto o nostalgia por el tiempo que compartieron, por los momentos felices que vivieron juntos, por los sueños que construyeron juntos. O quizás simplemente están lidiando con el dolor de la ruptura, intentando superar la situación y tratando de seguir adelante con sus vidas. Es un proceso doloroso y complicado. También es importante tener en cuenta que Hande y Kerem son actores profesionales, con años de experiencia en el mundo del espectáculo, y que saben cómo controlar sus emociones, cómo proyectar una imagen ante el público y cómo disimular sus verdaderos sentimientos. Por lo tanto, no podemos fiarnos al 100% de lo que vemos en las fotos y en los vídeos. A veces lo que vemos es una simple actuación. Pero bueno, volviendo al tema central de este vídeo, a la supuesta humillación de Kerem a Hande en público. Después de analizar toda la información disponible, de escuchar todas las versiones posibles, de consultar a expertos en chismes y de darle vueltas al asunto hasta el cansancio, creo que es importante ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones precipitadas. No hay pruebas contundentes, irrefutables e innegables que confirmen que Kerem humilló a Hande. De hecho, algunos medios han desmentido la noticia, asegurando que ambos se comportaron de manera cordial, profesional y respetuosa durante el evento. Por lo tanto, creo que es injusto acusar a Kerem de algo que no podemos probar. Y creo que es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem y no alimentar los rumores y las especulaciones malintencionadas. No sabemos lo que realmente pasó entre ellos. Pero claro, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Kerem humilló a Hande en público? ¿O creen que todo es una exageración producto de la imaginación de los fans? Déjenos sus comentarios abajo del vídeo. Queremos saber su opinión. Queremos leer sus teorías. Queremos saber si ustedes también creen en el reencuentro. Y ahora hablando de otras cosas. ¿Qué tal les parece la nueva pareja de Hande Erçel? Sí, señores, Hande parece que ha rehecho su vida sentimental y se le ha visto muy acaramelada, muy cariñosa, muy enamorada con un nuevo galán. ¿Será este el definitivo? ¿Habrá encontrado Hande el amor verdadero? ¿Será este príncipe azul el que la rescate del castillo de la soledad? El tiempo lo dirá. Estaremos atentos a cada uno de sus movimientos. ¿Y qué me dicen de Kerem? ¿Estará también saliendo con alguien? ¿Habrá encontrado una nueva musa que inspire sus poemas? Los rumores apuntan a que sí, a que Kerem también ha pasado página, que ha cerrado ese capítulo de su vida y que se le ha visto en actitud cariñosa, muy cariñosa, con otra actriz. Uy, aquí hay tomate. Aquí hay salseo. Aquí hay material para otro vídeo. Pero bueno, creo que es importante que Hande y Kerem sigan adelante con sus vidas, que busquen la felicidad donde la encuentren, que persigan sus sueños y que no se dejen vencer por el dolor del pasado. Han pasado por momentos difíciles, pero ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Así que desde aquí, desde su canal favorito, les enviamos un fuerte abrazo virtual, les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Y esperamos con la esperanza de un niño que espera los regalos de Navidad, que algún día puedan reconciliarse y volver a ser amigos. Sería el final perfecto para esta telenovela. Y ahora sí, mi gente guapa, llegamos al final de este vídeo lleno de drama, chisme y salseo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. He derramado hasta la última gota de mi veneno periodístico. En resumen, hoy hemos analizado el supuesto escándalo de la humillación de Kerem a Hande en público. Hemos visto que la información es confusa, que no hay pruebas contundentes que confirmen la noticia y que hay que ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones. Hemos analizado el contexto de la situación, hemos hablado sobre el lenguaje corporal de Hande y Kerem y hemos especulado sobre las posibles razones de su ruptura. Y hemos llegado a la conclusión de que es importante respetar la privacidad de Hande y Kerem, no alimentar los rumores y las especulaciones malintencionadas y desearles lo mejor en sus vidas. Pero sobre todo, hemos aprendido que las relaciones entre famosos son muy complicadas, que están constantemente expuestas a la crítica pública y que a veces, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Así que la próxima vez que lean un rumor sobre una pareja de famosos, recuerden que no todo es lo que parece,
que hay que ser cautelosos a la hora de juzgar y que la verdad puede estar escondida detrás de una cortina de humo. Y ahora sí, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan saciado su sed de chisme. No se olviden de dejar sus comentarios abajo del vídeo. Queremos saber qué opinan ustedes de todo este drama. Queremos escuchar sus voces. Y si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chisme y salseo. Y recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos la información más jugosa, los chismes más calientes, los escándalos más explosivos y el drama más adictivo del mundo del espectáculo. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Prometemos sorprenderlos. Nos vemos pronto. Besitos. Adiós. Los quiero con locura. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo.